Hola, ¿cómo están? Hoy Campo Palentino dedica exclusivamente el programa a la Asamblea General Ordinaria de Asaja, el acto más importante de la organización agraria y ganadera, que está dirigido a sus 3.300 socios. Un encuentro en el que se dará a conocer la memoria y el balance de actividades del año 2018 y en el que se pondrán sobre la mesa los proyectos de este año 2019. Vamos a hablar con el presidente de Asaja Palencia y también sobre otros temas de interés, así que no se lo pierdan porque comenzamos. Chuletillas para conservar el entorno rural. Tournedo a la prevención de incendios. Hamburguesas para frenar el cambio climático. Churrasquitos para fomentar la biodiversidad. Pregunta en tu carnicería por los nuevos cortes del lechal y cordero y disfruta de una carne sostenible y natural. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea. Poner fin a la crisis de ovino y del lácteo, despejar las incertidumbres que ha sembrado Azucarera en el sector remolachero, cerrar la negociación de la reforma de la PAC de una vez por todas y conseguir más presupuesto para el seguro agrario y la modernización de regadíos son los retos de futuro que tiene el campo en la provincia. Así lo afirmó el presidente de Asaja Palencia durante la celebración de la Asamblea Anual en Magaz, en la que se aprobó el ejercicio económico del pasado año y el presupuesto de este, además de proyectarse la memoria de actividades antes del informe presidencial. Honorato Meneses, que recibió el respaldo de los afiliados a su actuación en este último año, denunció los ataques de los grupos ecologistas que han provocado sentencias contrarias a los intereses del medio rural, como es el caso de la caza y la quema controlada de rastrojos. Sobre la campaña agrícola, Meneses señaló que de momento el campo de la provincia no está sufriendo la falta de agua, que ya es un problema en otras provincias de Castilla y León, aunque la escasa humedad del suelo ya está pidiendo lluvias para el buen desarrollo de la campaña. Ante el año electoral que se presenta, el presidente de Asaja pidió a los políticos que demuestren sensibilidad con el sector y aconsejó a los agricultores y ganaderos que participen de forma activa en la vida política de sus municipios, porque son los auténticos conocedores de las necesidades de los ayuntamientos del medio rural. Este año Asaja celebra su Asamblea General Ordinaria en Magaz. Y aquí hemos tenido ocasión de quitar un momentito al presidente de Asaja para hablar de ese informe del año 2018. Honorato Meneses, muy buenas, gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Un día, hoy decíamos, importante al inicio de este programa para la organización. Quizá este es el acto más destacado, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque es la Asamblea General. Esta Asamblea General es cuando rendimos cuentas a nuestros socios, les presentamos el ejercicio económico y hacemos un poco un balance de lo que ha sido un poco el año agrícola ganadero, y bueno, pues aquí exponemos a los socios un poco lo que es todo el funcionamiento de la organización. Un año, el año 2018, que me imagino tendrá mucha tela que cortar, ¿no? Vamos, si le parece, a hablar de cómo ha sido ese año, primero en el aspecto agrícola, si le parece. Bueno, pues el año en el aspecto agrícola, al final de campaña, pues ha sido un año positivo. Fue un año muy complicado porque en principio fue un año muy seco, se preveía que no iba a haber agua en los envases para regar, pero luego tuvimos a partir de febrero o marzo que empezó a llover y bueno, pues la climatología al final lo arregla todo y al final pues bueno, hubo agua, hubo campaña de riego y la cosecha en líneas generales pues ha sido una cosecha positivo. Encima pues los precios pues también han acompañado y se puede hablar de que ha sido un año agrícola ganadero bastante positivo. Siempre hay sombras, tenemos la sombra de lo que está pasando sobre todo con el sector lácteo y sobre todo con el ganado de ovino, que año tras año pues sus productos como el lechazo, como la leche, pues cada vez valen menos y al final pues que están desapareciendo los ganaderos de ovino y es una pena que un sector tan importante para Castilla y León y sobre todo para la provincia de Palencia, que es un sector histórico y emblemático, pues esté sufriendo la crisis que está sufriendo. Honorato, aproximadamente en Asaja hay 3.300 socios, ¿no? ¿Ustedes están contentos con la cantidad de personas que forman parte de esta organización, la más importante en Palencia? Pues sí, somos lo que tenemos y con lo que tenemos yo creo que es un colectivo muy importante, creo que es el mayor colectivo que hay en Palencia y nosotros al final pues lo que tenemos que intentar dar servicio a todos esos socios. Al final todos esos socios demandan unos servicios, cada socio tiene sus peculiaridades y nuestra intención siempre es estar y atender a todos los socios y que todos los socios se estén satisfechos con la organización y se sientan sobre todo orgullosos de pertenecer a Asaja Palencia.
De hecho, esta asamblea está dirigida a ellos, ustedes quieren ser totalmente transparentes, como debe de ser, y también se va a hablar de los presupuestos. ¿Qué nos puede decir en este sentido? Bueno, pues efectivamente, lo primero que tenemos que tener es transparencia, y en Asaja Palencia siempre ha habido transparencia. Las cuentas que vamos a presentar hoy están a disposición de cualquier socio en las oficinas, cualquier socio que un día vaya por las oficinas y quiera verlas están a su disposición, y yo creo que es fundamental, sobre todo, la buena salud económica que tiene Asaja Palencia. Esa salud económica que nos ha permitido durante muchos años ir generando un patrimonio, pues con esa salud económica y con esa buena economía que tenemos es lo que nos permite pues cada vez dar más servicio y dar mejor servicio a los socios. Yo creo que es fundamental que todos los años presentemos las cuentas, que esas cuentas sean positivas, porque al final todo ese patrimonio que se está generando y todo ese superávit que tenemos de dinero, pues al final es patrimonio de todos los socios, y yo creo que eso al final pues es bueno para todos los socios, para la organización y sobre todo para dar más y mejores servicios a los socios, que al final es de lo que se trata. También en esta asamblea se va a hablar del 2019, ¿no?, de los presupuestos de cara a ese año y también de los retos. No sé, en este sentido, ¿qué retos son los que se enfrentan desde la organización? Pues retos muchos, siempre tenemos retos, como hablaba anteriormente, pues a mí como presidente de la organización me gustaría que de una vez por todas el sector ovino dejaría atrás la crisis que ya lleva tantos años sufriendo. Tenemos el reto de qué va a pasar con la remolacha, un cultivo que ha sido emblemático en la provincia de Palencia. La decisión que ha tomado Azucarera lo que ha hecho ha sido sembrar más incertidumbre en el sector, y es un sector que ha sido muy importante para la economía de Palencia y para la agricultura de Palencia, y está en vías de desaparición. Tenemos la nueva PAC, que se va a empezar a negociar en Europa. Este año va a haber elecciones tanto autonómicas como nacionales, como europeas, y al final vamos a tener posiblemente nuevos consejeros, nuevos políticos, y a ver qué inquietudes van a tener y por dónde van a ir los tiros. Pero sobre todo retos, el mayor reto que tenemos al final es que nuestras explotaciones sean rentables, y al final para que sean rentables pues tenemos que tener la suficiente sensibilidad de las administraciones, de los políticos, para que al final todos rememos en la misma dirección. Usted ha hecho referencia a las elecciones, va a haber nuevos gobiernos, nuevas personas que los lideran. ¿Qué les pide a ellos? Pues que tengan la suficiente sensibilidad con el sector. Va a haber una negociación muy importante en Europa. Creo que no se debe usar la agricultura y la ganadería como moneda de cambio que muchas veces se echa en Europa. Tienen que tener claras las ideas y tienen que negociar para que a la agricultura y a la ganadería española venga el máximo dinero posible. Vamos a tener un nuevo gobierno autonómico. Ese gobierno autonómico hay muchos retos, tiene que tener la suficiente sensibilidad. Tenemos en la provincia de Palencia el reto de que se va a modernizar mucho el regadío, pero nos encontramos que sí, que ahora que de una vez por todas las comunidades de regantes se han decidido a modernizar, nos encontramos que desde el gobierno no hay presupuesto. Este año, de hecho, en los presupuestos del Estado había 0 pesetas para la modernización en la provincia de Palencia. Tenemos también todo el tema de los seguros agrarios que los políticos dicen que es muy importante que los agricultores y los ganaderos les tengamos, pero también tienen que dotarles económicamente, porque si no, pues habrá importantes subidas, porque cada vez se asegura más, el dinero que ponen desde la administración para los seguros es el mismo, cada vez esa tarta hay que repartirla entre más, y entonces nos encontramos que si quieren y dicen y apuestan por ciertas cosas, las apuestas tienen que ser decididas, y al final las apuestas es poniendo dinero encima de la mesa. Ahí queda el mensaje para los futuros gobiernos, como decíamos, en todos los aspectos, importante el europeo también, porque la PAC está ahí en juego, ¿no?, esa futura negociación. Eso va a ser muy importante, porque lo que se negocie va a depender pues, para los próximos años qué política agraria vamos a tener, quién va a cobrar ese dinero que viene de Europa y cuánto se va a cobrar. Y luego también otro tema muy importante, creo yo, que es también todas las agresiones que estamos sufriendo en el medio rural. Ya por una parte siempre nos han vulnerado nuestro derecho a producir, pero es que ahora ya quieren terminar por muchas costumbres y tradiciones que teníamos en el medio rural. Lo que está pasando con la ley de caza, lo que está pasando con todos los movimientos ecologistas y animalistas, al final yo creo que es una agresión hacia el medio rural, y yo creo que los agricultores y los que vivimos en el medio rural pues nos tenemos que relevar ante esa injusticia que se está cometiendo. Muchas veces creemos que a lo mejor no hemos sabido bien transmitir nuestro mensaje a la sociedad, pero creo que los agricultores y los ganaderos somos muy importantes en la sociedad, porque lo que hacemos es producir alimentos, y cuando una ama de casa va a comprar esos alimentos en casa, lo único ahora mismo
que tiene precios asequibles es cuando una ama de casa va al supermercado, mira qué precios tiene la leche, tiene el pan. ¿Eso por qué es? Porque hay agricultores y ganaderos, y eso lo tiene que saber la sociedad. Y creo que los políticos en ese aspecto nos tienen que ayudar, y creo que hay tradiciones como es la caza. Ahora mismo hay un problema muy grande con la fauna. Si no se va a cazar, hay un problema cazándola y controlándola, pues si eso lo dejamos sin control, ¿qué va a pasar? Que se va a convertir el campo al final en una selva, y contra eso tenemos que oponernos y tenemos que alzar la voz desde el medio rural. De hecho, uno de los problemas a los que se enfrentan los ganaderos del norte de Palencia es los ataques de la fauna salvaje. Son muchas pérdidas. Muchas pérdidas, cada vez hay más ataques, cada vez hay más fauna salvaje, y al final pues todas estas sentencias judiciales pues están dando alas a estos movimientos animalistas y ecologistas, que muchas veces no son gente urbana que desconoce un poco la idiosincrasia del medio rural. Honorato, pues todos estos temas se van a abordar aquí con los socios en la Asamblea General Ordinaria de Asaja Palencia. ¿Algún mensaje más les va a trasladar a sus compañeros al fin y al cabo? Bueno, pues al final siempre hay que un mensaje sobre todo positivo y de optimismo. Yo creo que somos un sector clave en la economía, somos un sector que somos imprescindible porque estamos produciendo alimentos. Al final una persona come 4 veces al día y es lo que hacemos nosotros, proporcionar esos alimentos. Creo que tenemos futuro, pero para que este futuro sea más halagüeño, pues al final también tenemos que tener un poco la complicidad de las administraciones y de la sociedad, porque al final tenemos un trabajo muy complicado, dependemos de la climatología, dependemos de muchos factores, y al final pues los políticos y la sociedad se tiene que concienciar del trabajo y de la función que cumplimos nosotros para la sociedad. Honorato Meneses, muchas gracias. Ya llega pronto la primavera, que llegue lluviosa. Pues sí, es ahora un poco lo que tenemos ahí. El campo a fecha de hoy está bueno, la provincia de Palencia, pero hay poca humedad en el suelo y a corto plazo pues no hay predicción de lluvias, pero esperemos que en primavera esas lluvias vengan y que tengamos un año bueno, que es lo principal, y es para lo que estamos luchando durante todo el año. Nos alegra escucharlo, porque en un inicio, como vino un otoño tan extraño y todo se fue complicando, la siembra se retrasó mucho, o sea que de momento el campo no está mal. Bueno, ha sido un año muy complicado, sí, porque hemos tenido una sementera muy complicada. Primero tuvimos una sequía, luego llovió y no pudimos sembrar, se ha sembrado tarde, pero bueno, a fecha de hoy el campo está bien en la provincia de Palencia. Lo hay que está muy bueno, lo hay que se ha sembrado en peores condiciones que puede estar peor, pero en líneas generales el campo está bueno. Lo que pasa que en el campo tenemos poca humedad ahora mismo y no hay predicción de agua, pero bueno, yo creo que si en fechas próximas llueve, pues yo creo que puede ser, podemos ir por el buen camino. Pues haremos esas rogativas a San Isidro, para que este año nos traiga una primavera lluviosa. Un placer, muchas gracias. Le dejamos porque sabemos que está muy ocupado y muy pendiente de acompañar a los socios de Asaja. Gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Por su parte, el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, criticó la política agrícola comunitaria, cuya negociación se prolonga en el tiempo y genera una fuerte incertidumbre en el sector. La próxima aprobación de la ley de caza y la rebaja del precio de la remolacha impuesta por Azucarera fueron otros asuntos abordados por el líder regional de la organización. Pues dos preocupaciones máximas en el campo de Castilla y León a este respecto. Una, sin duda alguna, aunque en Palencia sea menor, pero empieza a ser, es la falta de pluviometría. El cambio climático es una realidad. Llevamos ya muchos años en el cuales las condiciones de lluvia que tenemos en el invierno son extremadamente secos, y tenemos, además de seco el invierno, con temperaturas que parece primavera. Y cuando no hay invierno, no suele haber verano, hablando de cosecha. Esperemos que de manera generalizada, de manera abundante, en las próximas semanas vengan lluvias generalizadas para todo el campo de Castilla y León, que será bueno para el sector agrícola, para la sociedad en su conjunto y sobre todo para la economía de esta región, que buena falta hace. La siguiente incertidumbre que tenemos a nivel global es la falta de acuerdo para que la política agraria comunitaria entre en vigor el periodo 21-27 en su periodo, que es el correcto. Ya se está hablando de que lo antes posible, que podría ser el año 22 o incluso 23. Hay una incertidumbre que es problemática y grave para la agricultura, pero para todo eso en su conjunto. Europa está abandonando sus principios, que era tener una política agraria comunitaria
ser una gran potencia en alimentos, producirles para los 500 millones de habitantes que viven en ella, y desde luego no lo vemos por ninguna parte. Los esfuerzos hechos anteriormente parece que no se reconocen ya y que no se tiene historia. Y si no se tiene historia para conocer los errores, no se puede tener futuro, porque se vuelve a caer en los mismos errores. Es negativo, crea incertidumbre, fomenta la especulación y, en definitiva, no es buena política que se hable más del periodo de la paz que el propio periodo de ejecución. En el 2017 ya empezamos a hablar de la paz y acabaremos en el 23, para que tenga de vigencia del 23 al 27, pero es que cuando se acabe de hablar de este periodo estaremos hablando del periodo de la nueva paz 27-34. ¿Así queremos tener jóvenes? Pues sin duda alguna, con esa incertidumbre y con los bajos precios de aquello que producimos, son los principales frenos para la incorporación de los jóvenes al sector. Y no olvidemos que más del 50% de los agricultores que hoy estamos en activo tenemos más de 55 años y, por lo tanto, el Castilla y León, la agricultura, la población va cada vez a menos y menos envejecida. Pongámoselo a los jóvenes mejor para que sean una realidad, y en tiempos electorales lo que pedimos son compromisos firmes y no promesas que luego nunca o casi nunca se llevan a cabo. En esta situación, Nato lo ha explicado un poco, la situación en la que se nos está poniendo a la gente del mundo rural, a los agricultores, a los ganaderos, con el tema del medio ambiente es contra las cuerdas, es contra la pared. Y lo que más nos indigna es que hablen del medio rural, que hablen del medio ambiente, que hablen de la agricultura, la ganadería, quien no la conoce, quien no la pisa. No puede ser que estemos a expensas de las denuncias de partidos políticos que tienen la sede en el centro de Madrid y que quieran imponer las leyes y las normas a los pueblos de Castilla y León. Afortunadamente, en democracia el pueblo habla y habla a través de los políticos, y el día 27 de este mes de marzo se aprobará en las Cortes de Castilla y León una nueva ley de caza que permitirá desarrollar la caza a partir de abril con total normalidad en Castilla y León, en los momentos, en los tiempos y en las especies que así los informes técnicos lo digan, que son los que tienen que hablar, no animalistas o animales que nada tienen que ver con esto y que lo único que hacen es perjudicar los intereses de una comunidad de Castilla y León y donde más lo necesita, que es en el medio rural. ¿Preocupaciones por sectores? Pues la remolacha también nos lo ha explicado el presidente, es una situación complicada. Azucarera se ha equivocado en la contratación, en la bajada de precio para la contratación de este año, y además pone complicado para el futuro que haya un acuerdo marco interprofesional, que es lo que tendríamos que estar hablando para tener unas relaciones como siempre se han tenido de cara a los próximos años. Y en contexto, pues estas son las principales cuestiones. Dicho la preocupación, la he dicho al principio, es el agua y es los precios agrarios. Los precios agrarios siempre son un motivo de nuestra preocupación. No nos olvidemos que el 70% de nuestros ingresos es la venta de nuestros productos y la rentabilidad de esa venta se produce si hay un porcentaje de ingresos mayor que los gastos, que en muchas ocasiones y sobre todo en nuestra ganadería, muchas veces los hombres, los ganaderos, se arruinan trabajando. Y eso es justo lo que no se tiene que poder o que sujetar y que mantener en el tiempo. Asaja, esta organización Palencia, que como he dicho al principio, la felicito como modelo de organización, conjuntamente con el resto de asajas y con el resto de organizaciones, luchamos para defender a los profesionales del campo, para defender el medio rural, para defender el medio ambiente y, en definitiva, para crear progreso, riqueza y empleo en Castilla y León. Bueno, yo creo que eso es obligado por ley. Tiene que, yo creo que asumir las competencias otro consejero.
En otro periodo que yo recuerdo, en la anterior legislatura, cuando por razones personales cesó la anterior consejera durante un periodo, asumió las competencias el consejero de Presidencia y, por lo tanto, creo que por norma, por ley, tiene que ser así. Aunque falten 2 meses, hay que nombrar consejero, y si los rumores que corren, que es que el consejero de Fomento y Medio Ambiente asuma la Consejería de Agricultura, por parte de Asaja lo vemos con buenos ojos y creemos que es la persona idónea para asumir en este periodo la Consejería de Agricultura. Bueno, eso lo tienen que valorar precisamente los agricultores y ganaderos en las próximas fechas a la hora de votar. Yo creo que, como en toda legislatura, ha habido luces y sombras. Dentro de lo que ha sido la Consejería de Agricultura es a destacar pues precisamente el compromiso, el acuerdo que hubo de comunidad en lo que es la defensa de la política agraria comunitaria, en la cual no solo la Consejería con las organizaciones agrarias, sino también partidos políticos y demás apoyaron con firmeza una respuesta firme de Castilla y León en defensa de la política agraria comunitaria. La consejera pues ha trabajado en diversos sectores y en regadíos y demás cuestiones, y quizá yo echaría en falta que muchas veces ha prometido o ha vendido más cosas que ha desarrollado, y sobre todo sí que desde luego creo que hemos perdido interlocución con las organizaciones agrarias, y eso es malo tanto para la consejería, para el campo. Y puedo decir que, por ejemplo, en este tema pues hubo un compromiso de la creación del Consejo Agroalimentario, cual presidía Juan Vicente Herrera, que iba a ser el diálogo social del campo, y que no se ha reunido nunca. Puedo decir que las reuniones habituales que había con el propio presidente de la Junta, que se hacían todos los años, en el 2018 pues no se han hecho. Y eso pues da un poco a demostrar que la interlocución, que las organizaciones agrarias para esta consejera no hemos tenido el papel de relevancia que debíamos tener y que teníamos hasta ahora. Antes de la asamblea, los salones del Europa Centro de Magaz acogieron 2 interesantes charlas, la primera de ellas a cargo de un experto de Singenta, en la que se abordó la estrategia para el control de las principales enfermedades del cereal. También en la Asamblea General Ordinaria de Asaja se ha hablado sobre las enfermedades en el cereal y las estrategias para hacerlas frente. Nos encontramos con Rubén del Val, él es el técnico comercial de Singenta. Hola, Rubén. Hola, buenos días. Bueno, enfermedades en el cereal, combatirlas, ¿cómo? ¿Cómo se pueden combatir? Bueno, siempre que hablamos de enfermedades o cualquier otra cosa que hablemos en el cereal, siempre hay que hacerlo desde un punto de vista integrado, ¿de acuerdo? Es decir, siempre buscando también lo que es una estrategia de rotación de cultivos, de manejo de labores culturales, de retraso de siembras, también desde el punto de vista genético, ¿de acuerdo? O sea, utilización de variedades que sean sanas, que estén certificadas, y que tengan un tratamiento de semillas para prevenir lo más posible las enfermedades. Ya finalmente nos queda también la estrategia fitosanitaria, que es la utilización de fungicidas en el cereal, que es lo que estamos hoy aquí presentando. ¿Y qué novedades hay en este campo? Bueno, Singenta aquí lo que lanzamos, el año pasado ya lanzamos este producto, es un fungicida, el Lactus Era, que es un fungicida de última generación, ¿de acuerdo? En el que, bueno, es un fungicida muy potente, que protege la mayor parte de las enfermedades que nos podemos encontrar en el cereal. Es sólido, ¿de acuerdo? Porque también y muy persistente en la estrategia que utilizamos, tanto en trigo como en cebada, porque es diferente a la estrategia que tenemos que utilizar. Y básicamente es fácil de usar por el agricultor, ¿de acuerdo? Porque al final el agricultor también necesita que ese fungicida se pueda mezclar con herbicidas, con insecticidas, sin tener ningún problema de aplicación. Rubén, ¿y de qué enfermedades estamos hablando este año? No sé si ya han detectado alguna que sea más predominante que otra en los cereales. Bueno, en los cereales vamos a encontrar, hay muchas enfermedades, pero básicamente nos vamos a encontrar 4 enfermedades principales. 2 en la cebada, que es el Rincosporium y el Imitosporium, y 2 en el trigo, fundamentalmente, que es la Septoria y la roya amarilla. La estrategia es diferente en el trigo que en la cebada, ¿de acuerdo? En el trigo, si tenemos que estar vigilantes desde ya
en el tema de roya amarilla. En el momento que nos aparezca, al ser una enfermedad muy explosiva, tenemos que entrar a tratar rápidamente. Y la otra que tenemos es la septoria. La septoria podemos esperar un poquito más hacia la hoja bandera, cuando empieza a desplegar la hoja bandera, y ahí es cuando tenemos que hacer la aplicación buscando que esa hoja bandera, la anterior, estén sanas de cara a un buen llenado del grano. Y en la cebada, sin embargo, la estrategia es un poquito diferente. Tenemos que estar pendientes ya del Mythosporium y del Rhynchosporium, son nombres un poco raros, pero es lo que hay. Y bueno, básicamente lo que tenemos que estar ahora mismo es, a partir del ahijado del cereal, estar atentos, porque la cebada hay que protegerla un poquito antes que en el trigo, porque la hoja bandera en el trigo es más grande que en la cebada, y bueno, pues un poquito, la cebada hay que estar un poquito antes. La segunda conferencia corrió a cargo de un responsable de Pioneer y durante la misma explicó las nuevas tecnologías en la mejora genética del girasol. Me encuentro con Alberto Ojenbarrena, él es el director de Pioneer y nos va a atender porque él ha sido uno de los partícipes en esta Asamblea General Ordinaria. Hola, Alberto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por hacernos un hueco para que nuestros espectadores también puedan conocer los avances en las tecnologías para la mejora genética del girasol. Esto es el tema que ha centrado su charla. Bueno, y esos avances, ahora mismo, ¿en qué punto están, Alberto? Bueno, es impresionante lo que estamos consiguiendo ahora mismo, porque antiguamente se tardaba muchísimo en sacar una nueva variedad y hoy en día, con las nuevas tecnologías que tenemos, estamos consiguiendo hacer variedades mucho más productivas y resistentes a las plagas o a cualquier otro tipo de necesidad del agricultor de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva. ¿Y cómo se consigue? ¿Cuál es el camino para llegar a conseguir esas variedades más resistentes y mejores, de mayor calidad? Bueno, pues esto lleva un trabajo de investigación muy grande detrás, con muchos científicos trabajando, con mucha gente trabajando a lo largo del mundo, pero sobre todo con una parte principal, y es que tenemos la enorme suerte en España de que hemos establecido en nuestra empresa el primer centro mundial de investigación de girasol que consigue acortar el periodo que antiguamente pues venían a ser unos 10 años para conseguir una nueva variedad en solamente 3 años, más o menos, simplemente a base de pues utilizar las nuevas tecnologías que tenemos, como pueden ser el uso de invernadero, los marcadores moleculares, el rescate de embriones, palabras que pueden sonar un poco complejas, pero que en el fondo es las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día para buscar más y más preciso nuevas variedades. Cada vez se escucha más, se une más, ¿no?, la palabra nuevas tecnologías, el uso de esas nuevas tecnologías para facilitarle la vida a los agricultores. Así es, y vamos desde las técnicas de mejora genética, como los nuevos avances que hay en investigación de moléculas para proteger los cultivos, o incluso la más de moda que hay hoy en día, que es toda la tecnología digital, para ayudar desde satélites, desde drones, desde sensores específicos a los agricultores, y para que se pueda hacer todo de una manera mucho más precisa y con el menor coste posible para él. Sí, porque siempre insistimos que bueno, la agricultura y la ganadería es un sector tradicional, pero que se tiene que adaptar pues, para conseguir más ventajas, más beneficios. Esta mejora genética de las semillas, ¿en qué se traduce a la hora de pues, la rentabilidad del cultivo? Para nosotros lo que es fundamental es que sea rentable para el agricultor. Necesita siempre producir más, estamos siempre hablando de que hay que producir más de cara al futuro en la misma unidad de superficie, y para ello lo que tenemos que hacer es producir pues mejor, de una manera más sostenible siempre. Necesitamos que lo que nos está dando la tierra ahora mismo se pueda conseguir de una manera mucho más, digamos, respetuosa con el medio ambiente, y al final vamos encaminados a dar herramientas que son de absoluta precisión al agricultor para conseguirlo. Por tanto, se obtienen cultivos más, mayor cantidad, ¿no?, con menos esfuerzo, menos coste. Siempre vamos a buscar la mayor producción, con lo cual, si damos una resistencia a una plaga, si damos una resistencia, por ejemplo, a un herbicida que antes no existía, si conseguimos que determinadas enfermedades no puedan entrar en esas variedades nuevas porque son resistentes, pues vamos a conseguir que el agricultor pueda ser mucho más eficiente, y al final del mismo espacio de superficie, de la misma hectárea, va a conseguir más kilos. ¿Y cuántas variedades de semillas se pueden llegar a conseguir y cómo saber cuál es la mejor para cada una de las parcelas o de los agricultores, de las explotaciones? Pues es muy buena pregunta, porque haciendo cuentas, en los últimos 30 años
hemos lanzado al mercado muchísimas semillas. De hecho, una de las cosas que hemos presentado hoy aquí ha sido que Pioneer solamente ha sacado al mercado en estos últimos 30 años unas 73 variedades. 73 variedades que han tenido su vida comercial, solamente en girasol, porque en maíz y en otros cultivos hay muchas. Pero todas las empresas que trabajamos en mejora genética de semillas estamos centrados precisamente en ese tipo de variedades que cada vez tienen un ciclo de vida mucho más corto. Y lo que estamos consiguiendo es que el agricultor cada vez nos demande de una manera mucho más clara que realmente quiere las últimas variedades que van saliendo al mercado. Es como tener el último teléfono móvil, que todos queremos el último modelo de coche, y no nos vamos a esas variedades antiguas que ya están totalmente obsoletas. El cultivo del girasol, además, es un cultivo del que se hace uso, por ejemplo, en épocas que la climatología pues igual no ha acompañado, como sucedió aquí en Palencia el año pasado, que no hubo especial cantidad de agua. Bueno, es un cultivo, además, por el que hay que apostar. El cultivo del girasol es uno de los que tiene mayor rango de adaptación en el mundo. Se siembra desde los climas tropicales del norte de Argentina hasta el norte de Dakota, donde es prácticamente Canadá. Y en Europa, pues desde Andalucía, donde tenemos muchísimo girasol, hasta pues las estepas de Rusia. Tienen mucha adaptación y realmente lo que vemos es que es una planta por la que hay que apostar. Necesitamos aceite, el mercado necesita muchísimo aceite, y la cantidad de variedades, la adaptación que somos capaces de conseguir nos viene marcado precisamente por cada una de esas variedades que ensayamos de una manera muy exhaustiva ahí donde se va a sembrar. El año pasado efectivamente fue un año horribilis para algunos agricultores que no pudieron entrar en las parcelas hasta muy tarde. Sin embargo, toda esa cantidad de agua que quedó almacenada en el subsuelo fue capaz el girasol de utilizarla después y dieron unas cantidades muy importantes de producción. Otro año, que fue el año anterior, fue 180 grados, una sequía terrorífica, y mucha gente se quedó ni siquiera sin sembrar. Una interesante jornada sobre el cultivo de girasol alto oleico se celebró en la sala de formación de Asaja Palencia, organizada por Oleokelsa y con la colaboración de Coipesol y CETECE. En ella se abordaron los beneficios de este cultivo, su aplicación en productos del sector de transformación de cereales, la situación internacional del cultivo y la importancia de las nuevas variedades. El plazo de contratación para el seguro de cultivos forrajeros finaliza el 31 de marzo. Este seguro cubre la pérdida en cantidad y calidad, también contra los daños de pedrisco, incendio, fauna, lluvia persistente y lluvia torrencial. Asaja recomienda contratar lo antes posible el seguro para evitar problemas con los siniestros que pueden estar causados antes de la contratación. El fin del periodo de modificación del seguro es el 1 de abril para cambios de cultivos, bajas y altas de parcelas, excepto en girasol, cártamo y garbanzo, cambio de parcelas de secano a regadío. Esta es la segunda campaña en la que gran parte de las parcelas de regadío se han asegurado en secano. Las parcelas que vayan a regarse hay que darlas de baja en el seguro de secano antes del 1 de abril para posteriormente hacer el seguro de regadío. La cotización de los cereales en las lonjas de la región repite en precios, menos el trigo, que baja levemente, pero con poco movimiento comercial en los almacenes de cooperativas y particulares. El informe mensual de Estados Unidos referente a la oferta y demanda de granos a nivel mundial destaca el aumento de las existencias muy por encima de las previsiones de los operadores de mercado. Repetición de cotizaciones en la carne de ovino. El precio de los lechazos de más de 12 kilos ha subido ligeramente por la demanda de cordero. El extra de indicación geográfica protegida de Castilla y León se cotiza a 4,05 euros kilo vivo. Los de 11 y más kilos recuperan precios y se cotizan entre 3,80 y 3,70 euros kilo vivo según raza y calidad. El cordero pesado y semipesado en torno a los 53 euros unidad para sacrificio. Las ovejas sin cambios, para vida entre 80 y 100 euros según raza y para sacrificio de 25 a 50 euros unidad según peso y calidad. Repetición de cotizaciones tanto en añojo como en ternera. Los terneros mamones de Frisona han bajado en la lonja de León. Baja el consumo de carne de vacuno en los hogares un 4% anual. La crisis juega en contra de una carne con un precio superior en el mercado a las obtenidas de otras especies ganaderas.
No obstante, existen más factores que condicionan esta retracción en el consumo, como la variación de los hábitos, circunstancias sociológicas y demográficas que ejercen una presión adicional en contra de la compra de carne de vacuno. Aquí tienes tu carne de conejo. ¿Cómo la vas a hacer hoy? En caldereta. O chuletillas con mostaza. O conejo en salsa. O al horno en un pispás. O estofado de conejo. O pinchitos de conejo. Rapidísimo. O arroz con conejo. O a la barbacoa. ¿Se te ha pasado un poquito? No. Guisado. Al wok. Con verduras. Con alioli. Pero es bueno, ¿eh? Supera las recetas de tu abuela con carne de conejo. Fácil, ligera y deliciosa, al estilo de ayer y de hoy. Conejo al estilo de tu abuela. Me rindo. Claro. Enjoy, it's from Europe. Pues la Asamblea General Ordinaria, como ven, continúa esta reunión de los socios de Asaja Palencia. Nosotros nos despedimos de ustedes y les esperamos, como siempre, la próxima semana en Campo Palentino.